Hola, buenas noches. Vamos a dar inicio a un nuevo tema, la segunda fase de videoconferencias, con el tema de la disertación, el debate y la tertulia. Es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Margarita Lucano, soy tutora de la materia de lenguaje y literatura y es un gusto estar con ustedes otra semana más. Para dar inicio, ustedes pueden, si tienen alguna interrogante respecto al tema y lo que se vaya desarrollando, pueden ir aquí escribiéndola. Al finalizar, yo voy a leer todos los comentarios que ustedes hayan realizado respecto a las preguntas y con gusto les damos respuesta, ¿verdad? Así que es un gusto, chicos y chicas, vamos a dar inicio y esperamos aprender un poquito más esta semana, ¿no? La disertación, el debate y la tertulia son tres tipos de fuentes orales. Son estos textos que se realizan de forma oral en diferentes presentaciones. Aquí nos dice, son modalidades de texto orales, aunque también pueden ser escritos, por lo menos su estructura, la preparación, van escritos, la mayoría de eso. No todos, va. Por ejemplo, el debate sí de manera rigurosa lleva como una forma escrita para ver el orden en que se van a realizar las aportaciones. Es un poco más preparada, más elaborada, a diferencia de la tertulia que es más una comunicación casual, ¿no? La disertación. El muñequito nos hace referencia aquí la imagen a que una persona está enfrente de otros y le está explicando un tema. ¿Qué es la disertación? Bueno, la disertación es lo que nosotros estamos haciendo en esos momentos, ¿verdad? Mi persona les está exponiendo el tema, que es el debate, la disertación y la tertulia, y ustedes están escuchando acerca de ese tema. Ustedes van a conocer algunas ideas principales de estos textos orales y luego van a realizar preguntas. Este es un tipo de disertación. Pero aparte de esto, hay otros, ¿verdad? Por ejemplo, las charlas, los webinars, que ahorita están muy de moda, estas clases en Good Meeting, en, ¿cómo se llama? En Zoom, en Skype, que son un poquito más elaboradas, que tienen una finalidad y una preparación específica, son un tipo de disertaciones, ¿no? Tenemos también la otra es la locución, que es, por ejemplo, en una videoconferencia que estemos y, digamos, alguno de nosotros pregunta, esa es la alocución, que es como yo como alumna le hago la pregunta al docente y le digo en qué consiste tal cosa, porque quiero que me expliquen, porque no he entendido muy bien. Ejemplo, ¿no? Ese es un tipo de disertación, pero son como más casuales, no están muy elaboradas. Luego tenemos la conferencia y tenemos el discurso, que también son tipos de disertación. La conferencia pues tiene con el objetivo de hablar de un tema más formal, de manera específica. Por ejemplo, la conferencia, el impacto de los estudiantes que van a someterse al examen de la UES de forma virtual. Un ejemplo, ¿no? Esa es una conferencia y bueno, se invita al público en general a presenciar la conferencia impartida por el doctor fulano de tal, que tiene el objetivo de dar a conocer el impacto psicológico que puede tener en los alumnos el realizar la prueba de examen de la Universidad de El Salvador de forma virtual. Un ejemplo de conferencia, ¿no? Y luego tenemos el discurso, que es otra tipología de disertación, que es un poco más elaborado. Pero el discurso tiene la finalidad de aludir a las emociones de los oyentes. No es como poner como mi posición, la posición de un líder respecto a un tema en específico. Vaya, por ejemplo, lo que está haciendo el presidente ahorita, en estos momentos, bueno, tengo entendido que a las 7 de la noche iba a una videoconferencia, es un discurso. El discurso de él es dar a conocer la posición respecto a la declaración de la Sala de lo Constitucional que hizo el día de ayer. Entonces lleva una finalidad intrínseca, ¿no? Que es dar su posición respecto a la resolución que brindó la Sala de lo Constitucional. Bueno, enfocándonos en la disertación, en este apartado lo vamos a ver de una forma más literaria,
esa disertación más conferencista, más academicista, que como estudiantes nos vamos a ver más envueltos en ellas, ¿no? La disertación es una presentación de tipo oral o escrita de alguna persona. Espérenme, ando buscando los cositos. No me salen aquí, no me sale el cursor. Bueno, es una presentación de tipo oral o escrita de alguna persona sobre un tema específico. Por lo general, esta es apoyada por medios gráficos, auditivos y visuales. Bueno, en este caso yo me estoy apoyando de una videollamada por Skype, me estoy apoyando por medio de una presentación en PowerPoint, donde yo he preparado unas líneas que a ustedes les van a servir para obtener un poco más de lógica y congruencia en el desarrollo de nuestro tema. Entonces, este tipo de herramientas son muy utilizadas en las disertaciones. Por ejemplo, las presentaciones así financieras que usan gráficos, que usan para poder ilustrar, para poder desarrollar más, por ejemplo, las variables en sus temas, etcétera, ¿no? Es bastante común la enseñanza secundaria y se utiliza como método de autoformación del estudiante sobre el tema específico designado para disertar. Asimismo, se debe haber realizado con anticipación una investigación previa, ¿verdad? Aquellas exposiciones que nos tocaba hacer en el bachillerato, donde teníamos un gran temor, un gran miedo, un gran pánico de pasar ahí enfrente de nuestros compañeros y hablar acerca de un tema. Digamos, una de las características principales de la disertación es que nosotros como exponentes debemos de conocer el tema antes. Entonces, ¿qué pasa? Nos obliga como a tener una cierta preparación, a buscar en libros, en revistas, autores. Bueno, ahora nos vamos a internet, a googlear, a Wikipedia, en los videos, a ver cómo, qué nos dicen al respecto de nuestro tema, ¿no? Entonces, pero sí nos obliga de una u otra forma a prepararnos antes de decir, tengo una videoconferencia, tengo una clase en línea, tengo que exponer tal tema. Si bien puede haber variantes, lo más común es que la disertación una persona hable sobre el tema o una asamblea o a su clase apoyándose en los medios gráficos. Por ejemplo, mi persona es su expositora, ustedes son mis oyentes, ustedes son las personas que están escuchando las palabras que yo he preparado para ustedes con el tema de la disertación. Entonces, siempre hay como un emisor y unos receptores, ¿no? Y me estoy apoyando pues en una videollamada de Skype, y me estoy apoyando pues en una presentación de PowerPoint, aparte de otros recursos que pude haber empleado anterior en mi proceso de investigación. En la educación secundaria se critica el hecho de ser un esquema rígido y poco motivante de entrega de formación. También es conocido como un discurso argumentativo o exposición. Se da a mostrar algo a los demás mediante varios medios. Es una exposición oral o disertación, consiste en explicar un tema determinado ante un público. Por ejemplo, ¿qué pasa? Suele suceder mucho en el bachillerato, digamos, cuando nosotros nos obligaban, bueno, no obligaban, sino que nos pedían, ¿no? Exponer algún tema, que la comprensión puede ser menos para los receptores, que en ese caso eran nuestros compañeros, porque a veces hasta nosotros los exponentes se hacía un poco difícil comprender el tema que estábamos exponiendo, y ahora compartir esas ideas era a veces un poco más complicado también. Entonces, esas cuestiones son las que se le critican a las disertaciones, que como el método de enseñanza que traemos en nuestro sistema educativo es más bancario, por decirlo así, como ese de que yo me siento a escuchar a esa persona y es ley lo que esa persona diga. O sea, no hay donde refutarle nada porque es una cuestión absoluta. Su conocimiento no es criticado, por decirlo así. Yo tengo como estudiante que quedarme con esa posición. Pues eso se le critica, ¿no? Que no es como muy asertivo, digámoslo así, el conocimiento que transmite. Pero es muy buena opción para modo de ganar adeptos sobre ciertos temas, generar simpatía sobre temas que son un poco más complicados de hablar, etcétera, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la función de la disertación? Bueno, es una de las formas más habituales de realizar exposiciones y suele asimilarse a lo que más coloquialmente llamamos desarrollo de un tema.
El tema sobre el que se realiza este ejercicio puede ser alguno de los más conocidos que se ha planteado la filosofía a lo largo de los tiempos, como la libertad. Ejemplo, puede limitarse la explicación de tal o categoría de cualquier filósofo, como sería la disertación sobre la teoría del conocimiento del Platón. Bueno, en este caso, aquí, digamos, el escritor hace alusión a la teoría del conocimiento de Platón. Platón establecía en su teoría del conocimiento, o reminiscencia como es conocida, que el conocer no es más que recordar. Y él mencionaba de que las ideas primero tienen como contacto con el alma, y el alma luego, digamos, recuerda. Entonces ahí donde se vuelve la idea en conocimiento, pero que previo ha tenido un acercamiento con eso, ¿no? Para poder luego convertirla en el conocimiento. Y luego tenemos cómo se prepara la disertación. Ya que se supone que conocemos el tema sobre el que debemos disertar, es de esperar que tengamos claras las ideas fundamentales que podemos utilizar. Se trata de seleccionarlas adecuadamente, ordenarlas, buscar otras ideas adicionales que puedan mejorar la comprensión de lo que queremos decir y elaborar con todo ello un discurso coherente con el que se supone que debemos de determinado punto de vista. O sea, el objetivo de la persona que está exponiendo es dejar en claro cuáles son las teorías, qué es lo que se propone, qué es lo que se busca realizar, cuál ha sido el proceso evolutivo del tema de que estoy hablando, cuáles son, digamos, los objetivos, la finalidad con la que estoy preparando ese tema, etcétera, ¿no? Siempre debe ser una lógica secuencial de línea de tiempo y espacio que pueda ser sujeta a comprobación. Por ejemplo, a veces nos vamos a utilizar fuentes como Wikipedia, donde, digamos, cualquier persona puede escribir o exponer algo referente al tema sin mayor credibilidad que la respalde científicamente. Por ejemplo, un libro, una bibliografía que se pueda decir, oh, excelente, lo tomó de tal libro, y yo puedo ir a consultar ese libro y específicamente voy a encontrar lo que esa persona ha mencionado. Entonces, esas son cuestiones que debemos como tener mucho cuidado, digamos, nuestras fuentes bibliográficas, de dónde vamos a sacar la información que nos va a ayudar a preparar, ¿no? En la universidad, en el bachillerato y todo, se basan en lineamientos de investigación muy estrictos. Por ejemplo, la Universidad de El Salvador aplica el manual de Chicago, que es el manual de ciertas normas de referencias bibliográficas a la hora de citar autores y a la hora de citar específicamente textos que estos autores han escrito, ¿no? Con la finalidad de respetar los derechos de autor. Eso es muy importante porque tener citas bibliográficas con referencia le da mayor credibilidad a nuestra investigación y tenemos mayor impacto en el público receptor. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues la maestra no me está dando mentiras, ¿no? La maestra de verdad se ha preparado en ir a buscar y venir a darnos ese tema, un ejemplo, ¿no? Pero en cambio, si usted dice, me dijeron tal cosa, y usted lo pone literalmente en Google y va a ver de que en Wikipedia le da esa definición. Entonces no hay mucha credibilidad respecto a esa afirmación que se acaba de dar en esa conferencia, ¿no? Entonces es muy importante. El uso de las fuentes bibliográficas es muy importante por la credibilidad que habla acerca tanto de la exposición como del autor, ¿no? Como del autor mismo, porque habla también acerca de, digamos, la disciplina, la preparación y la responsabilidad que ha tenido para prepararse sobre el tema. El orden de la reflexión sería el siguiente, dice, bueno, en este caso el material de la Universidad de El Salvador nos plantea en la posición en que sería recomendable que vaya el texto incluido en una disertación. Por ejemplo, obviamente esto va a variar dependiendo del tema que se está exponiendo, del cual se está disertando, ¿no? Por ejemplo, ¿qué posición defenderé sobre ese tema? Aquí les voy a poner un tema como muy polémico, de ejemplo, vaya, el caso del aborto, la despenalización del aborto en El Salvador. ¿Qué posición tomará mi persona sobre ese tema? ¿Estoy a favor? ¿Estoy en contra? Mi posición es sí, pero solo en ciertos aspectos. Un ejemplo, ¿no? ¿Qué contenidos?
argumentos puedo utilizar yo para defender dicha opinión? Por ejemplo, si estoy en contra, el tema de la religión. Si estoy en contra, el tema de que, ¿qué? Que es delito, por ejemplo. Si estoy a favor, en cambio, que es una necesidad de políticas de salud. Si estoy a favor, puedo poner, digamos, toda digamos, el balance de muertes que ha habido en nuestro país a causa de abortos espontáneos, abortos por enfermedades, etcétera. Tengo que, como que dependiendo de la posición que yo voy a tomar referente al tema, así va a ser enfocada mi investigación para poder respaldarla con artículos, con documentos confiables y fidedignos, ¿no? Para saber de que mi posición está respaldada por algo. ¿En qué orden voy a decirlo, no? Por ejemplo, en mi caso, yo estoy a favor en contra del aborto. ¿En qué orden para mí es la prioridad la despenalización del aborto? Por ejemplo, en caso de violación, en caso de que esté en riesgo la vida de la madre, en caso de que sea producto de un delito por ejemplo, de trata de personas o de estupro. O sea, ¿en qué orden voy a establecer la defensa de mi tesis? ¿No? La vez pasada, en el tema anterior, yo les decía que toda tesis tiene una antítesis, donde yo voy a sacar la síntesis que me va a permitir tener un análisis concreto acerca del tema del que yo estoy hablando. Y el cuarto punto del orden sería cómo situar al lector para una mejor comprensión del asunto que yo trato. ¿Cómo yo lo podría ubicar a ustedes? Por ejemplo, en el tema del aborto que seguimos de ejemplo, dejarle todo el material disponible para ellos para que puedan consultar todas las fuentes bibliográficas, digamos todos los reportes del Ministerio de Salud respecto a todas las muertes que han sido a causa de la falta de regulación del aborto, de un trato digno, todo, digamos, la investigación de todas las mujeres que han sido encarceladas por ese tema, con penas muy, muy altas que oscilan entre los 30 y 50 años, por ejemplo, porque en El Salvador la mayoría de estos casos no se tipifican como aborto, sino que se tipifican como homicidio. Entonces eso agrava las penas y es un poco más, digamos, complicado la forma en que se trata estos temas. Pero como le digo, esos son temas como muy, digamos que generan mucha discrepancia entre la población, por lo que sí necesitas como respaldar tus argumentos en cuestiones fidedignas. ¿Cuáles son las partes de la disertación y sus características? Bueno, una de las primeras partes tenemos que es la introducción. Y esta tiene por objeto ser proporcional a la extensión del ejercicio, partiendo siempre del principio de su necesaria brevedad. Su objetivo es situar al lector en el terreno adecuado para la mejor comprensión y valoración de lo que decimos a continuación. La introducción, pese a ser lo primero que va a ser leído, es realmente lo último que se redacta. ¿Cuál es la finalidad de la introducción? La introducción tiene la finalidad de poner en contexto al lector, mira, en esto te vas a encontrar en este libro, por ejemplo. En el capítulo 1 abarcamos toda la evolución histórica que ha tenido nuestro tema, cómo ha sido tratado en otros países, dónde nació la necesidad de regularlo, qué países han sido los primeros en decir si estamos a favor, cuál es el contexto social que se le ha dado a nuestro país, cuáles las condiciones históricas que se ha dado este tema, ejemplo, ¿no? Entonces tiene como la finalidad de decirle al lector, aquí vas a encontrar esta y esta información respecto al tema del título, ¿no? De nuestro libro, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Luego, como una segunda idea, o una segunda parte de la disertación, tenemos el desarrollo propiamente dicho. Dice, en el desarrollo de la idea o tema principal se hace énfasis en las características que se pretenden sobresalir. Bueno, por ejemplo, la importancia, la necesidad, digamos, la urgencia, el desafío. O sea, utilizamos más, digamos, palabras que penetren en la mente del lector y diga, wow, es una necesidad. Esto es importante y el Estado debe hacerlo y las instituciones deben respetar, por ejemplo,
Entonces, como esa necesidad de llegar al lector y ponerle en el contexto que nosotros queremos plantearle y decirle, existe esa necesidad, existe esta obligación por parte del Estado y debe hacerse. Y bueno, tenemos como tercera parte la conclusión, donde nos dice que dejar en claro cuál fue el propósito de tal y cuál es la posición del sujeto interviniente. Yo como expositora les digo, bueno, concluimos que la despenalización del aborto en El Salvador es un derecho. No es un favor que nos están haciendo los políticos, no es una cuestión de moralidad o de religión, es una deuda política que tiene el Estado con las mujeres específicamente, pues porque son las que dan a luz, ¿no? Entonces, se suele cerrar con una frase célebre, con algo como impactante, imponente. Es muy recomendable utilizar las cifras, ¿no? Así como que, digamos, el 60% sí está a favor, el 20% está en contra y tenemos un 20% que no sabe, no responde o no le interesa sobre el tema, ¿no? Entonces, es muy cuidadoso, digamos, siempre la estructura de la disertación porque se respetan los tiempos. Muy importante, jóvenes, también es dejar en claro que cuando hablamos en la introducción estamos hablando de pasado. ¿Por qué? Siempre relacionan así. En toda la introducción se habla de pasado, porque usted en la introducción está hablando de algo que ya hizo. Usted ya hizo la investigación sobre su tema. Entonces se suelen utilizar verbos en pasado, porque para poner una línea secuencial es así, ¿no? En el cuerpo del desarrollo de nuestro tema se utilizan verbos en presente. Estamos haciendo énfasis en la necesidad de que el Estado salvadoreño debe responder a las necesidades de las mujeres encarceladas injustamente a causa de aborto. En las conclusiones se utilizan verbos a futuro. Es necesario que El Salvador garantice a la población salvadoreña el debido respeto a los derechos humanos de las mujeres encarceladas injustamente. Entonces, eso pónganle mucha atención, porque eso les va a servir para toda su vida académica, e incluso ustedes lo pueden notar en las conferencias que ustedes puedan escuchar. Es muy importante ubicarnos en tiempo y en espacio, aunque estemos hablando, ¿no? Aunque no sea un texto escrito, es muy importante respetar la congruencia lógica de tiempo-espacio en nuestras presentaciones orales. ¿Cuáles son los elementos necesarios para poder preparar una disertación? Bueno, y aquí vamos a ver. Debes tener en cuenta que es indispensable hacerlo con tiempo y dedicación. Primero, la planificación de la exposición, ¿no? Vamos a buscar todo el material que sea pertinente a nuestro tema, que sea útil y que sea adecuado, ¿no? Porque recuérdense que tenemos una postura. Como disertadores tenemos una postura respecto a nuestro tema, en los que podemos manifestar nuestra postura, ¿no? Porque dependiendo de los temas que estemos hablando, hay temas donde debemos ser muy polite. Por ejemplo, si es un funcionario público, no puede dar abiertamente una postura porque la investidura del funcionario público le compromete. Entonces, también es de ubicarnos en, digamos, el cargo que tenemos, la posición que tenemos al respecto, digamos, la cuestión coyuntural respecto a ese tema. Entonces, así como que debemos ser muy cuidadosos con la posición que vamos a dar, porque si estamos en una posición de representación de instituciones, nos compromete mucho la posición y sobre todo compromete a la institución a la que podemos representar. Luego tenemos tener dominio del tema que se quiere comunicar. Miren, jóvenes, la verdad es que uno bien siente cuando alguien está dando paja, así se lo vamos a decir. Ustedes saben, ¿no? Cuando una persona sabe de lo que está hablando, se siente la forma en que se explica, la forma en que habla, digamos el lenguaje verbal que utiliza. Es mucho más fácil para esa persona mantener el contacto visual, digamos, el control de su cuerpo. ¿Por qué? Porque está segura de que se ha preparado sobre ese tema. Y también
hemos visto los casos en que no se prepara, en que suelen haber muchos accidentes, por ejemplo, con las palabras que no estamos familiarizados, no los decimos bien, entonces ahí empiezan esos bloopers y esos memes, ¿no? Cuando no hablamos bien respecto de un tema. Entonces hoy en día es bien complicado, digamos, tener el cargo de dar una conferencia o ser exponente en un tema porque, bueno, estamos sujetos a que nos hagan memes, ¿no? Así que es de tener mucho cuidado con la preparación que vamos a tener respecto a un tema. Y luego, pues, el tercer elemento es tener diferentes tipos de recursos. Por ejemplo, lo que yo les mencionaba, ¿no? Las técnicas de expresión, la dicción, el lenguaje, la postura del cuerpo, los ademanes y interesar a la audiencia. En ocasiones somos muy buenos conocedores del tema, pero no sabemos manejar a nuestros escuchantes, ¿no? A nuestros hablantes. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a trabajar con otras personas. Una cuestión es conocer para mí, prepararme para que yo conocer de un tema, y otra cuestión es transmitir esas ideas, dar el conocimiento un poco más dosificado, con menos tecnicismo, con un lenguaje más apropiado, para que, digamos, los receptores tengan una facilidad de comprensión. Por eso cuando las personas dicen en sus conferencias, ¿me expliqué? No, el problema no es que me haya dado a explicar, sino que es la comprensión que yo he tenido con los receptores, ¿no? O sea, tal vez mi forma de hablar es muy técnica, no es el lenguaje adecuado para el receptor. Son niños, qué tipo de población tengo, si es una población profesional, una población estudiantil, mi receptora. Entonces, el lenguaje y el tecnicismo con el que yo debo de hablar es diferente. Y vamos a ver el párrafo. El párrafo como un elemento principal de todo texto literario, ya sea oral o ya sea escrito. La importancia del párrafo es las estructuras que lleva toda preparación para una disertación, para un debate. Ya para tertulia, como es algo más casual, no hay mucha preparación en sí, pero vemos que no hay una preparación en sí, digamos, escrita, pero sí mentalmente sí hay una preparación, sí hay un ajuste de tiempo, sí hay ciertas líneas de conversación, pero no es algo como escrito. Esa es la diferencia con la disertación y el debate, ¿no? Y bueno, tenemos que el párrafo es una unidad de discurso en texto escrito que expresa una idea o un argumento o reproduce las palabras de un hablante. Está integrada por un conjunto de oraciones que tienen cierta unidad temática o que sin tenerlas se enuncian juntos. Es un componente del texto que en su aspecto externo inicia con una mayúscula y termina en un punto y aparte. Comprende varias oraciones relacionadas sobre el mismo subtema. Una de ellas expresa la idea principal. Bueno, tenemos diferentes textos. ¿Cuál es la estructura de un párrafo? Bueno, tenemos la oración principal, la unidad y la coherencia, las ideas principales, las ideas secundarias. Ahorita vamos a ver la estructura. La estructura del texto es por medio de una oración principal. El párrafo está constituido por una oración principal que puede ser distinguida fácilmente, ya que enuncia la parte esencial de la cual dependen los demás. Es posible decir entonces que la oración principal posee un sentido esencial del párrafo. Entonces, digamos como que es como el título, ¿no? Y ese título ya me vendió el cuerpo y el desarrollo del trabajo. Ya me vendió el cuerpo y el desarrollo del contenido del libro. Por ejemplo, aquí tengo Luz Negra. Entonces, a la mayoría hemos leído esta obra en nuestro bachillerato. Entonces, Luz Negra, ¿qué les vende el título? Que hay algo oscuro, ¿no? Que hay algo como encerrado, como que hay algo que no concuerda o no sé, pero nos da una idea del texto de lo que vamos a enfrentarnos al ingresar al cuerpo de ese texto, al ingresar al cuerpo de ese libro, ¿verdad? ¿Cuáles son las características del párrafo? La unidad y la coherencia. Tiene ideas principales y tiene ideas secundarias. ¿En qué consiste la unidad y la coherencia? Consiste en la referencia común de cada una de sus partes.
Es decir, que la oración principal como la secundaria se refieren a un solo hecho. La coherencia es la organización apropiada de las oraciones de tal forma que el contenido del párrafo sea lógico y claro. Es lo que yo les decía, la congruencia de nuestras palabras, aunque sean dichas de forma oral, deben tener una congruencia, aunque le repita la palabra, y lógica, sentido común. No vamos a estar hablando de un tema referente a políticas y elecciones y vamos a meter un tema, digamos, de salud. Podría ser incluso, digamos, el impacto de las elecciones del 2021 en la salud de los salvadoreños por la pandemia COVID, pero es diferente el contexto en que yo lo estoy planteando. Ese título ahorita me cambió y me transformó la idea de ese discurso. Ya me le cambió el texto principalmente porque ya no son elecciones del 2021, ya son elecciones del 2021 y la incidencia en la salud de los salvadoreños por la pandemia COVID-19. Entonces, ven la conexión de las palabras, ven que una frase, una disyuntiva, una conjuntiva, un conector, me cambió totalmente la estructura del texto. Entonces, por eso es necesaria de que haya unidad y coherencia en cada uno de nuestros párrafos y sobre todo tener mucho más cuidado cuando es una disertación de forma oral, ¿no? Porque cuando lo decimos de forma oral, las circunstancias pueden cambiar, más cuando tenemos, en el caso del debate, tenemos a un opositor. Entonces, yo voy a tomar en cuenta lo que mi oponente está diciendo en ese momento para continuar con el debate. Entonces, sí, dependerá del contexto en que nos encontremos, dependerá de la situación que queramos plantear, estudiar, disertar. Entonces va a variar mucho, pero sí es muy importante tenerlo en cuenta. Las ideas principales, pues, que expresan una información básica para el desarrollo del que se trata el tema. Y las ideas secundarias, que son las que expresan detalles o aspectos derivados del tema principal. A menudo, estas ideas sirven para ampliar, demostrar o amplificar una idea principal. Bueno, prácticamente las ideas secundarias son las que nos desarrollan las ideas principales más a profundidad. El párrafo puede equivaler a un texto que antes que nada se relaciona con un acontecimiento real. Por último, desde la perspectiva de los géneros argumentativos, la comunicabilidad de este tipo de discurso requiere una articulación lógica y el párrafo, como un factor constituyente del discurso, también manifiesta un orden específico. A grandes rasgos, la organización del párrafo es similar a la del texto. Nos referimos a las tres grandes partes del último: la introducción, el desarrollo y la conclusión, que ya lo vimos, ¿no? Cuáles son las funciones y en qué tiempos debemos hablar en cada uno de ellos, ¿verdad? Y aquí les puse yo un ejemplo de párrafo introductorio de un texto. Las ciencias sociales, como otras ciencias empíricas, tratan de explicar dos clases de fenómenos, acontecimientos y hechos. Ese es como el título, ¿no? El título me incluyó ese párrafo introductorio y ya a mí como lectora, ya me ubicó en qué tipo de argumento me puedo enfrentar. Por lo menos mi mente ya creo como una cierta predisposición a los temas que se pueden tratar. Perdón. Y dice, este ejemplo refleja las características de la apertura mencionada. Y aquí yo les puse esta imagen de diferentes textos introductorios. No es competencia del tema, pero es muy importante porque yo sé que es bien complicado como encontrarse en otra situación donde podamos conocer como la diferencia. ¿Cuál es un prólogo? Uy, perdón, medio tos. Bueno, el prólogo es un texto introductorio, perdón, que tiene como finalidad poner digamos así, en congruencia al lector a qué tema se va a enfrentar en el cuerpo del libro. ¿Vale? Por ejemplo, yo aquí tengo la obra que les mencioné anteriormente, Luz Negra. En este caso, el autor hizo un prólogo.
Ese prólogo sirve como para ilustrar a los lectores del contexto que se van a enfrentar. En este caso, el contexto tiene como objetivo identificar de que él está siendo decapitado y que él está teniendo como esa conversación él solo en su mente con su verdugo, con quien lo va a decapitar, ¿no? Entonces, él se vuelve como la víctima del verdugo. Entonces, esa es como esa conversación que él maquina en su mente antes de ser decapitado. Entonces, tiene el objetivo, digamos, este prólogo, de poner en contexto a los lectores, porque puede ser de que alguien que no lea el prólogo no le entienda Luz Negra. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué dice? Porque al final dice, no entiendo de qué están hablando. Pues el lector, al leer el prólogo, tiene como una idea más clara, digamos, de que se estaban hablando de dos cabezas porque él ha sido decapitado, ¿no? Entonces tiene como la finalidad de poner en contexto al lector. Vaya, pero en este caso es el prólogo, ¿vale? Entonces tenemos otra ecuación que es el prefacio. Algo muy importante es que el prólogo lo puede escribir ya sea el mismo autor o lo pueden escribir otros autores. Por lo general, el prólogo lo escriben otros autores que son como del mismo género del libro que estoy leyendo, en este caso, ¿verdad? Que es un género literario. Entonces suelen escribir los prólogos como otros autores, otros escritores conocidos dentro de la rama, ¿no? En el caso de los libros referentes a medicina, entonces cuando hacen el prólogo lo hacen como doctores conocidos en las ramas del que se trata ese libro, ¿no? Es como que decirle al lector, léelo, porque aquí vas a encontrar tal cosa, ¿no? Y en cambio el prefacio es escrito por el propio autor y en donde él justifica por qué escribió ese libro y dice por qué lo hice. Vaya, por ejemplo, este libro se llama Nadie es más que nadie. Es de un autor español, específicamente de Santander. Él era un presidente de una comunidad autónoma, que en España son comunidades autónomas, no son departamentos como en El Salvador, porque por su extensión territorial son comunidades autónomas, ¿no? Entonces, este personaje es presidente de Santander. Entonces, tiene un cargo muy grande, muy elevado, y entonces él aquí, en ese libro, él recopila, digamos, todas las acciones, encuentros que él tuvo con diferentes personalidades y que lo hicieron sentir incómodo o lo sintieron sentir alegado por la posición de ser presidente de él. Entonces él decide escribir Nadie más que nadie, haciendo referencia a la posición que él sentía, que él tenía en ese momento y que cuando la dejó de tener, dejaron de tener con él los otros personajes. Es como mientras soy presidente, todos estaban, digamos, a disposición y a mi servicio, y ahora que ya dejé de ser presidente, pues yo ya no existo. Entonces de ahí se le ocurrió el título de Nadie es más que nadie, haciendo alusión a que, pues, independientemente de las condiciones de las personas, las posiciones, los cargos o el funcionariado que tenga, nadie es más que nadie y nadie tiene, pues, el derecho de decidir qué hacer o qué no hacer con las personas, ¿no? Y bueno, la presentación pues tiene el objetivo igual, de poner en contexto al lector en el contenido, al igual que en la introducción que les expliqué que el objetivo de la introducción es hablar acerca de todo el contenido por capitulaje, de lo que vamos a encontrar en dicho cuerpo normativo. Entonces vamos a continuar. Aquí dice, permítame porque ahí creo que lo tapa, ¿no? Pero dice ejemplo de párrafo de esclarecimiento. Bueno, el párrafo de esclarecimiento tiene por objeto tratar de explicar las dos clases de ideas que se pusieron en el párrafo principal. Si ustedes se fijan,
del párrafo introductorio. Aquí decía, las ciencias sociales como otras ciencias empíricas tratan de explicar dos clases de fenómenos, acontecimientos y hechos. ¿Qué hace entonces el párrafo de esclarecimiento? Ya explica que las dos clases de fenómenos, acontecimientos y hechos. Esclarecimiento dice que la elección de George Bush como presidente es un acontecimiento. ¿Por qué? Porque no estaban en competencia con otro sujeto. Entonces surgió que dentro del proceso electoral el acontecimiento fue elegir como presidente a George Bush. La presencia en el electorado de una mayoría de votantes republicanos es un hecho o es el debate, ¿no? O sea, ¿a qué se debió tanta presencia de votantes republicanos? Entonces vamos a ese punto, ¿no? Como a debatir la influencia que tuvo George Bush en el voto republicano, un ejemplo, ¿no? Y de igual forma lleva su estructura. Bueno, vamos con la segunda forma de textos orales. En este caso, el debate. El debate. El debate es un intercambio de información y argumentos normalmente contrapuestos entre dos o más interlocutores con un moderador que regula las diferentes intervenciones. ¿Quiénes intervienen en el debate? Hay dos personajes necesarios para que exista un debate. Uno de ellos es el moderador y los otros son los oponentes o los participantes. Por lo general, en un debate se trata de la manera del tema en específico escogido para debatir, que haya una persona a favor y que haya una persona en contra. ¿Por qué? Porque de esa forma se van a dar diferentes opiniones, diferentes argumentos del por qué sí y del por qué no. Entonces de ahí viene la necesidad de que existan esos dos sujetos intervinientes, si no, pues simplemente es una entrevista, es una conversación, es una disertación, pero no hay un debate. El debate se generaliza por dos puntos opuestos completamente. Dentro del, digamos, el ámbito político, hay unas personas que son muy importantes en esa área y ellos ofrecen, digamos, como 5 criterios para tener un buen debate. Uno de ellos es la preparación. La preparación es la clave de todo tipo de disertación, incluido el debate, ¿no? Cuando un participante se prepara, como ya lo dijimos anteriormente, se conoce en la forma en que habla, en la forma en que expresa y en que posiciona sus argumentos y dice tal cosa y lo habla con confianza, lo habla con credibilidad, no lo piensa para decirlo porque está convencido de su preparación, está convencida de su investigación, etcétera, ¿no? El segundo es decir las cosas tal como son. ¿Por qué decían eso? Por el mismo lenguaje técnico que en ocasiones se necesita para diferentes áreas o artes. Por ejemplo, el lenguaje técnico de un abogado no es el mismo lenguaje técnico de un médico. O sea, cambia radicalmente por el arte o ciencia a la que se dedican. Entonces, cuando el público receptor es un público común, es la generalidad, es la ciudadanía, se debe de decir de una forma clara y precisa en lo que estamos argumentando, la posición que estamos adoptando. Entonces, ese es uno de los problemas grandes que en ocasiones podemos visualizar, digamos, por ejemplo, en la entrevista que hace el señor Moisés Rivera, ¿no? Utiliza mucho lenguaje técnico que no es digerible para toda la ciudadanía que puede ser la receptora de ese mensaje. Entonces se pierde la finalidad de el argumento que está poniendo el personaje en ese momento. Y el punto número 3 que mencionaba este personaje es aprovecha o crea las oportunidades de decir lo que quieras decir en el momento que quieras decir. Esto es también largo, ¿no? Pero hablaba acerca de lo que yo les decía anteriormente, ¿no? Voy a depender mucho de la respuesta que tenga mi oponente respecto al tema. Volvemos al tema del aborto que yo les mencionaba anteriormente. Digamos, yo soy la participante que dice que está a favor. Mi contraparte dice, no, yo estoy en contra por el tema de la religión. Entonces esa persona metió el tema de la religión al debate. Entonces yo tengo que ser preparada para decirle,
La religión no tiene nada que ver con una política de salud. El Salvador es un estado laico, El Salvador no es un estado religioso. En su constitución establece que El Salvador es un estado laico, por lo cual el Estado y sus políticas públicas no tienen nada que ver con la religión que profesa ningún funcionario público y ninguna institución, porque El Salvador es laico. Entonces, ¿qué pasa? Las palabras que vaya incorporando, digamos, mi oponente o la persona que tiene una posición diferente a la mía, son las que me van a permitir dar mi punto de vista a favor. ¿Por qué? Porque es necesario tener en cuenta que esto va a permitir tener una conversación fluida y va a permitir también poner, digamos, como debatir el argumento de esa persona. Yo le dije que la religión no tiene nada que ver con una política de salud y esa fue mi forma de responder al argumento de esa persona de la religión, ¿verdad? Un ejemplo. Y decía que el cuarto punto para tener un debate de éxito era explicar las ideas complejas de forma sencilla. Es lo mismo que yo les decía. Por ejemplo, en este caso del aborto se habla, el aborto es aquí, no es un aborto, se llama interrupción temprana del proceso biológico de crecimiento de un feto. ¿Por qué no es aborto? Porque el aborto está considerado hasta que ya está en gestación de más de 7 meses. Biológicamente es considerado de esa forma, que en ese momento no hay aborto, porque no está la estructura del feto finalizada para ser considerado un aborto, sino que por eso se le denomina interrupción temprana de la formación del feto, porque hasta 12 semanas solo es una semillita, no hay estructura ósea, no hay huesitos, no hay nada. Me explico. Entonces, biológicamente comprobado. Entonces, ¿qué decimos? Tenemos que buscar un lenguaje de decir, mira, la verdad es que no hay formado nada, o sea, no se ha formado, tenemos una estructura por lo cual es una interrupción, no es un aborto. Entonces, ya como que dosificar el lenguaje que estamos utilizando y bajarlo a un nivel que sea más comprensible, más accesible para todos nuestros receptores. Y de igual forma, el quinto punto que este personaje decía, que era clave para un debate, es la cámara no duerme. Decía, la cámara no duerme. ¿Y en qué sentido? Que la cámara siempre va a estar grabando. Entonces, digamos, estos gestos, los ademanes, las caras de cansancio, así como que las preguntas que hace la otra persona cuentan y tienen la habilidad de dejarte como una persona respetuosa o como una persona prepotente o como una persona grosera. Entonces, es de tener como cuidado en todos los aspectos que estamos siendo grabados, porque es muy necesario, por decirlo así, tener el cuidado de las palabras que decimos, la forma en que le decimos, y hoy con la conglomeración de la tecnología, nadie está exento de ser grabado o fotografiado en un momento muy comprometedor. El debate lo solemos ver como en un montón de cuestiones políticas, más que todo, digamos, porque no tenemos esa cultura de debatir específicamente en niveles como de manera de ciencia, de arte, de tecnología. Lamentablemente quizás nuestra coyuntura se dan los debates más que todo políticos. Por ejemplo, cuando hay elecciones, que la Universidad de El Salvador hizo el debate de todos los participantes que iban por los partidos para la presidencia. En ese caso que llegó el señor, bueno, no me acuerdo quién iba por el FMLN, Hugo creo que se llamaba, el señor que iba por Arena, el señor, bueno, ahorita nuestro actual presidente, el señor que iba por Vamos, bueno, iban los cuatro candidatos, creo que habían, o 5, no recuerdo muy bien, y cada uno defendía como su posición respecto a ciertos temas y daba a conocer, digamos, las propuestas que tenían uno. No hubo mucho como enfrentamiento, sino que solo era como la posición de cada uno de ellos. Pero la finalidad del debate en sí es decir, yo soy a favor y el otro está como en contra. Es como ver como esa contraposición de los temas
para que el receptor diga, según mi parecer, según mi juicio, según mi razonamiento, esa persona tiene razón por esto, y esta persona tiene razón por esto y esto y esto, ¿no? Entonces la idea es crear como conciencia en el receptor. ¿Cuáles son las características del debate? Primero dice que es la interacción, establecida por los participantes que intercambian sus opiniones, argumentos o puntos de vista. La contraposición de opiniones. ¿Ven? Cuando yo les digo contraposición, hay choques, ¿no? Establecida en la polémica del debate, donde se argumentan las ideas propias y se refutan las ajenas. Yo, como soy a favor, yo voy a defender mi posición, ¿no? Hasta el último momento, desde la entrada hasta el inicio, ¿no? Entonces voy a tratar la manera de desvirtuar con conocimiento, con respaldo, con preparación, el argumento de la otra persona. La presencia de un orador que no debe participar en el debate. En teoría, bueno, este es el deber ser, ¿no? Pero, por ejemplo, en la entrevista a veces con el señor Moisés Urbina, logramos como identificar su posición respecto a los temas cuando él interviene en las preguntas. Primero, por los ademanes que él hace, la forma en que pregunta, hasta el tiempo que le da a los participantes en responder o no responder alguna pregunta que se le ha hecho. Bueno, ese es mi juicio, ¿no? Esa es mi apreciación como receptora de un debate, ¿no? Que él haga en su programa. El objetivo del debate es convencer al público para que se adhiera a las opiniones de los participantes. Como yo les dije, yo desde el inicio hasta el final voy a mantener mi posición a favor y puede ser la otra persona que desde el inicio al final va a mantener su posición en contra. Por eso es necesario como que sean contrapuestas las ideas. Y nos dice que el fin no es convencer en realidad a los restantes participantes, solo a los que se debaten, ¿no? ¿Cuál es la estructura? Aquí, porque ya creo que llevamos como una horita, lo mismo, ¿no? La presentación. Buenos días, buenas tardes. Ese día nos encontramos con el señor Juan Pérez y don Carlos, no sé qué, que de ese día nos van a hablar respecto a las elecciones de 2021 frente a la pandemia COVID-19. Entonces, en ese caso, ya los presentamos. Estamos esta mañana, señor Juan Pérez, dígame su posición al respecto, y así, ¿no? Entonces, ahora vamos a escuchar al señor Carlos. Don Carlos nos podría explicar cuál es su posición respecto a las elecciones del 2021. Y así, ¿no? Entonces, él está como solo para dar el tiempo, la pauta, de hacer las preguntas. Son preguntas previamente estructuradas, de conocimiento de los participantes, para que ellos sepan a qué se están enfrentando, ¿no? Por lo mismo que les mencionaba, que dependiendo quiénes sean, les compromete la posición que ellos vayan a ir a dar en una entrevista, en una conferencia. Y de igual forma, ¿no? Se da un desarrollo y una conclusión. En la conclusión dice, suele acabar el debate dando un turno con un breve espacio de tiempo para que cada participante resuma su posición ante el tema debatido. De igual forma, solo digamos que lo va a realizar respecto al tema que debate. ¿Cuáles son los rasgos lingüísticos y pragmáticos del debate? Desde el punto de vista lingüístico y pragmático, todo debate se caracteriza por el uso de interrogaciones retóricas. Eso es muy importante porque pónganle mente ahí digamos, a una entrevista que usted escuche en las noticias y va a escuchar muchas de esas palabras. Por ejemplo, la llamada de atención al interlocutor que dice, mire usted, fíjese en lo que me dijo, o las recriminaciones, dice, ¿me permite contestarle de una vez? Así como, mire, déjeme hablar, si ahorita voy yo, ¿verdad? Entonces, se caracteriza por eso, ¿no? Pero en ocasiones es por lo mismo, porque el interés como persona a favor es dejar en claro que lo que la otra persona está diciendo no es así, o es erróneo, ¿no? Entonces, por eso mismo, las emociones en ocasiones suelen ser muy exaltadas. Y el lenguaje formal, que suele ser un léxico oculto, frases cuidadas, aunque esto obviamente depende del tipo del debate. No se utiliza el mismo lenguaje en un debate político que en un debate de un programa televisivo. La utilización de ciertas fórmulas de cortesía, como un tratamiento cortés de usted, perdón, podría responderme a lo anterior. En este caso, pues son palabras que debe utilizar el moderador, ¿no? Y llegamos al tercero.
La tertulia como tercera forma de texto oral. ¿Qué es la tertulia? La tertulia es como aquel conversación chiquita, tranquila, casual, que tenemos con amigos, que tenemos en la casa. Bueno, para, por ejemplo, las personas que cenan en familia, si no todos juntos, pues esas conversaciones son tertulias de cómo te fue en el trabajo, o mire, el niño se portó mal ese día, un ejemplo, ¿no? Son como esas conversaciones casuales que tenemos por la vida, ¿no? Ya sea por nuestros compañeros de trabajo, ya sea con nuestros compañeros de clases, de universidad, o nuestra familia, ¿no? La tertulia puede entenderse como un género oral no planificado. Eso es como el rasgo característico, que la tertulia no se planifica. Por ejemplo, las tertulias familiares o las que se producen entre un grupo de amigos. O como un género oral planificado, en el caso de las tertulias radiofónicas, por ejemplo. En ese caso suelen ser como más entrevistas, ¿no? Un ejemplo, bueno, yo casi no escucho radio, pero cuando las personas están escuchando un programa de radio y dicen, están haciendo una pregunta en la radio, un ejemplo, ¿no? Y dicen, yo estoy de acuerdo con esa persona, con el locutor, o dicen, yo no estoy de acuerdo con esa persona y le voy a llamar porque me ha molestado lo que ha dicho. Un ejemplo, ¿no? Entonces, que suelen, estos sí llevan como una planificación, pero es una planificación más mental, es una planificación interna, por decirlo así, porque surgió de un momento espontáneo, ¿no? De algo que usted escuchó y dijo, me parece bien, estoy de acuerdo, voy a llamarle, voy a dar mi opinión respecto a ese caso, ¿no? O sea, usted no salió en la mañana y dijo, ya me voy en el carro, voy a escuchar el programa y voy a debatir con esa persona si habla de algo. No, fue algo más casual, ¿no? Fue algo sin preparación, sin estructura, sin un margen de tiempo, etcétera. Entonces como que se aparta un poco de las dos anteriores. En este último caso dice los concertulios o tertulianos, que así se le llama a los sujetos. Aquí no hay una relación de supremacía, aquí hay una relación de paridad, por decirlo así. Saben de qué tema o temas van a hablar, dice, por lo que suele ir a una tertulia con una idea más o menos preestablecidas, así como unos argumentos más o menos preparados y fijados. ¿Por qué dice que son formas y temas ya fijados? Por ejemplo, en la familia, ¿quieres comer? ¿Cómo te fue en el trabajo? Y así, ¿no? Son conversaciones como muy cotidianas. Cuando vemos a los amigos, hey, ¿cómo estás? Hey, fíjate que con eso de la pandemia no he salido, un ejemplo, ¿no? Son como ya como cuestiones muy, ¿cómo podríamos decirle? Comunes, ¿no? Que se platican o no, como de conversaciones diarias. Dice que al participar ante un público determinado, las intervenciones de los tertulianos son más o menos juzgadas por este público según sus argumentaciones. Además, en la tertulia, cada contertulio dispone de un tiempo concreto y fijado previamente. ¿Por qué? Porque como que nos vamos intercalando, ¿no? En las participaciones que voy a tener, así como que ni dirá que no sé qué, ay sí, verdad que no sé qué. Entonces como un poco más así como que también le voy dando la pausa para que la otra persona hable, ¿no? Y bueno, las características así rapiditas, es un género oral planificado o no planificado, recuerden. Y tiene una serie de características como que hay un moderador responsable de la tertulia, pero no es quien mantiene el control. O sea, eso es muy importante, no mantiene el control. Puede fijar turnos de intervención o realizar preguntas a alguno de los tertulianos, dice. La tertulia no tiene por qué ceñirse a un único tema, sino que pueden tratarse varios temas consecutivamente. Otra cuestión que la separa, digamos, de los otros dos temas literarios, que el debate y la disertación, que sí son temas preparados, organizados, con un margen de tiempo específico, de un solo tema también, y nos dice que en una tertulia también hay cierta libertad en cuanto a los turnos. Bueno, como conclusión, tenemos que la tertulia, el debate y la disertación son tres géneros literarios orales. Son orales, pero en el caso de la disertación y del debate sí llevan una estructura por escrito previamente porque requieren de investigación y preparación para poder participar en ese tipo de literatura
oral. En cambio, la tertulia es un género no planificado y no necesariamente por escrito, en ningún momento será por escrito. En el caso de la disertación y el debate, es sobre un tema en específico, lleva una preparación lógica de tiempo-espacio, lleva una preparación escrita, una preparación investigativa, caso contrario a la tertulia. Y bueno, ahorita vamos a hacer un ejemplo. Ustedes pueden ahí interrumpir con sus micrófonos. Vaya. ¿Alguien me puede decir a qué reflejan la imagen? ¿A qué tipo de texto oral que acabamos de estudiar refleja la imagen? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Algún compañero? Tengo 13 participantes. Eso, muy bien, Medrano. ¿Quiero ver? El compañero o compañera Medrano, no sé, corresponde a la disertación. Muy bien. Eso corresponde a la disertación. ¿Por qué? Bueno, porque está él solito. Si lo fijaron, él está preparando, él se preparó con un tema y él está exponiéndolo a su público, ¿no? Entonces, esta es una disertación. Bueno, vamos a ver. Espérenme que se pone lento. Y en la segunda imagen, ¿a qué hace referencia? ¿A qué les hace referencia de los textos orales que acabamos de ver? Al debate, exactamente. Corresponde al debate. Al debate. Aquí vamos a ponerlo más grandecito porque no se ve. Bueno, no sé si se ve. Como está transmitiendo, se vuelve un poco más lento todo. Bueno, corresponde al debate y por ende tenemos al último texto oral, que es la tertulia, ¿no? La tertulia, que es esa conversación casual, ¿no? La tertulia. Vaya chicos, aquí damos por finalizado el tema que nos competía para esta semana. Y bueno, ahorita estoy esperando ya, digamos, sus preguntas. No sé, algo que no les ha quedado claro, lo podemos retomar nuevamente, no hay ningún problema. Y ustedes me dicen. A la orden, compañero o compañera Medrano, ahí sí no sé. Es un gusto estar con ustedes. Si no les quedó claro alguna cuestión en específico. De todas formas, se les va a compartir la presentación para que ustedes la puedan ver en el canal de YouTube de Urani US. Los links se les van a estar compartiendo próximamente y les invito siempre a participar en los foros, que se inscriban en los foros. La idea es compartir con ustedes temas que les van a ser de mucha utilidad para su examen de admisión. Tienen mucho tiempo todavía para prepararse, prepárense, lean, tengan la idea y la mentalidad y el objetivo de quedar en primera, ¿no? Que eso sea un reto para ustedes y sobre todo pues también una meta, ¿no? De decir, vamos a quedar en primera porque tenemos la capacidad para hacerlo, ¿no? Así que, preguntitas, si no tienen preguntitas, pues damos por finalizada la presentación. Ha sido un gusto. Es Urani US, así se llama, Urani US. Puede poner así como el tema que se quiera y después le pone Urani US. El link de esa videoconferencia se la vamos a estar compartiendo en la próxima agenda que se le envíe mañana. Bueno, no, mañana creo que todavía no están, pero próximamente siempre les estamos compartiendo, pero si no se han subido todavía, les invito a que participen en los foros, ¿no? Esos foros son para ustedes, para ayudarles a ustedes, así que no los desaprovechen. Tienen el objetivo de ayudarles y guiarles, ¿no? Así que para mí ha sido un gusto, de verdad, tenerlos esa noche como receptores, receptores de esa disertación y estamos a la orden, ¿no? Ahí se pueden comunicar ya sea por el campus,
con sus tutores por si tienen alguna duda. Y sobre todo, pues ahí tienen el material también, léanlo, léanlo, de verdad que les va a servir mucho para su examen. No tengan de menos, no tengan de menos todos esos textos, créanme que se han creado con la finalidad de ilustrar a todos los aspirantes a tener ideas claras y específicas de qué temas les van a preguntar, pues. Y ustedes ahí tienen el material y ya les están diciendo, mire, prepárese, ¿verdad? Mire, sobre eso le vamos a preguntar. Pues hágalo, ¿verdad? Participen en los foros y no se pierdan la videoconferencia. A veces es un poco muy cansadito, pero es bueno, de verdad, y tienen la finalidad de ayudarles a ustedes en su preparación para el examen de admisión. Vamos a ver qué dicen Jamie y Emilet, porque está escribiendo. Bueno, y si no tienen preguntas, pues respecto al tema, damos por finalizada la videoconferencia y pues nada más que agradecerles por estar conmigo.